El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, muy buenos días. Buenos días, Rosy. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Silvia. Pues hoy les tenemos una sorpresa aquí a todos ustedes y también fue sorpresa para nosotros. Se encuentra aquí, Luis Alfredo Díaz. Quizá todos ustedes lo ubiquen como un cantautor católico, cristiano, muy, muy conocido, con canciones muy, muy bellas y famosas en todo el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Hasta donde yo entiendo. Así es. Y últimamente se ha convertido en el cantautor de la Divina Voluntad. Hizo el favor de hacernos un precioso disco sobre la Divina Voluntad. Así es. Que, bueno, es el primero así en forma profesional, creo, uh-huh, que ha salido en el mundo. Sí. Porque todas las canciones que ha habido son canciones amateur, o sea, personas que se inspiran, que cantan, pero no a este nivel. Así que, Luis Alfredo, te agradecemos mucho el estar con nosotros. Y pues bueno, aquí está tu público. Muchas gracias. O sea, Muchas gracias. Qué les quieras comunicar, qué les quieras decir. Bueno, en primer lugar, es muy agradecido de estar aquí con todos ustedes y de compartir esta mesa junto con amigos. Tenía mucho deseo en el corazón durante estas semanas que he estado aquí en México de encontrarme con ustedes y bueno, ha sido en este momento que fue posible. Y bueno, pues preguntando cómo reacciona la gente ante las canciones que hemos compuesto, ¿verdad? Así es. Y entonces siempre la respuesta más inmediata a veces es la cantidad de distribución que ha habido, ¿verdad? Parece que eso es lo más importante, pero no debiera ser esa, ¿verdad? Pues no debiera ser. ¿Cuál es el impacto profundo en la gente? Bueno, aquí tengo que acusarme. Tengo que acusarme porque Luis Alfredo nos hizo el favor de dejarnos todo un stock de este disco que acabamos de mencionar. Y pues lo hemos promovido realmente poco. Uh-huh. Se ha vendido poco, pero ha gustado mucho. Claro. O sea, dentro de las personas que lo han escuchado, las opiniones han sido muy favorables. Nadie ha dicho que no le ha gustado. No. Nadie ha dicho que no le ha gustado. Eso es lo importante. Así es. Porque que se venda o no se venda o que la gente también no tenemos costumbre de tener esos materiales y no sabemos ni qué hacer con ellos, ¿no? Un amigo me dijo que había comprado un disco, había hecho 3 o 4 o 5, no sé cuántas copias. Me lo digo con toda libertad porque sí, la gente tampoco tiene mala conciencia de que está haciendo ninguna cosa mala, al contrario. Dijo, lo he dado a toda mi familia. Lo ha compartido. Lo ha compartido. Bueno, el mensaje sería. Pero claro, pero lo que me gustó es que le había gustado tanto que él sabía que tenía que compartirlo con la gente. Así es. Bueno, pero también que comparta las regalías, dice. No, porque las cosas son costosas, sobre todo si se intentan hacer profesionalmente, ¿verdad? Claro. Pero bueno, tampoco es para tanto. No, pero es un disco que realmente, lo profundiza uno en la Divina Voluntad. Sí. Porque todas las letras son frases repetitivas, pero frases de la Divina Voluntad. Y yo pienso que han sido frases muy profundas, que llegan realmente al meollo de lo que Jesús quiere en nosotros, ¿no? Que es ábrete, déjame entrar, hazme hacer, el para vivir en mi voluntad, el desapego, en fin. Uh-huh. Es un disco hermoso, muy, muy, muy hermoso. Bueno, como yo creo que aquí las 3 personas que están acompañándome en la mesa han escuchado el disco y las canciones. No, fíjate que... Sí, le voy a hacer una pregunta a cada una de ellas, si me permite. Sí, claro. A ver, a cada una de las que están aquí, ¿cuál es su canción preferida? Parece que no hace nada. Ya le ganó con esa. ¿Y por qué esa?
Pues porque es la realidad, ¿no? O sea, en la divina voluntad uno se tiene que ser invisible. Entonces, no es hacer cosas grandiosas, sino en la vida cotidiana, en lo que tú haces, estás obrando junto con Él. Aquella criatura que se dispone a vivir en la divina voluntad. Parece que no hace nada. Pero hace todo. Parece que no hace nada. ¿Y cómo sigue? Las almas. Las almas que viven en mi voluntad. Parece que no hacen nada. Y repita, a ver conmigo. Parece que no hacen nada. Parece que no hacen nada. Las almas que viven en mi voluntad. Parece que no hacen nada. Y ahí viene la segunda parte. ¿Y qué es lo que dice la segunda parte? Pero lo hacen todo. Ah, no, la música no, ya la canto yo, pero digo, estaba en la letra, a ver qué es lo que dice la letra. Pero lo hacen todo. Las almas que viven en mi voluntad. Parece que no hacen nada, pero lo hacen todo. Pero lo hacen todo. Las almas que... ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque viven en mi voluntad. Casi. Muy bien, Ana. Pero lo hacen todo. A ver conmigo. Pero lo hacen todo. Las almas que viven en mi voluntad. Parece que no hacen nada. Pero lo hacen todo. Pero lo hacen todo. Pero lo hacen todo porque viven. Porque obran. Porque obran. Porque obran a lo divino. A lo divino. Wow. Más cántale. No, de memoria. Se acaba el programa. Pero lo hacen todo porque obran a lo divino. Qué tremendo, ¿verdad? Es que es un poder tan grande en lo que se dice ahí, ¿verdad? Así es. Pocas palabras, muy pocas palabras, pero que tienen una profundidad enorme. Claro. Enorme, una verdad yo creo que inimaginable para nosotros. Tanto que algo tan básico, ¿verdad? Tan sencillo como esto se difunda y se generalice y sea público, ¿verdad? Porque yo pienso que si aceptáramos la verdad de la que estamos hablando, es que tendríamos que transformar todo nuestro hacer, nuestra metodología, nuestra forma de vivir, por supuesto. Pero toda la mecánica que tenemos para pretender hacer la obra de Dios o ser representantes o lo que fuera, ¿no? Es que las cosas tendrían que ser de otra manera. Entonces nos cuesta aceptar esa verdad, por eso. Así es. Nos gusta la palabra, nos gusta la frase, pero a la hora de ponerlo, de quererlo llevar a la realidad, de decir, ¿será cierto? Solamente el aceptarlo, ya ponemos un límite, ¿no? Es decir, no es posible. No es posible. Y las personas que dicen, bueno, si Dios lo dice, es posible, a la hora de enfrentarse a ese cambio que dices, a ese dejar absolutamente todo para transformarnos en lo que Dios quiere, definitivamente la gente no tiene ese ímpetu, ¿no? Total. Como prueba, nada más como prueba, o sea, hoy en la mañana alguien que no conozco me mandó un video muy, muy bonito sobre una familia. Yo supongo que es ficticio, o sea, la parte, ¿no? Pero una familia en Siria, católica, que está sufriendo todo lo que sabemos que está pasando. Y entonces la esposa, la mamá de los dos niños, se pregunta a sí misma, bueno, ¿qué debo hacer? Entonces se pone en oración y Dios en su interior le dice, ¿estás dispuesta a ofrendar tu vida por mí? Entonces ella dice sí. Al siguiente día, en oración otra vez, o sea, vuelve a tener esa idea de, pero ahora ¿estás dispuesta a ofrecerme a tu esposo? Y ella dice sí. Al tercer día viene quizá la pregunta más difícil de todas. ¿Estás dispuesta a ofrendarme a tus niños, a tus hijos? Y ella llora, ella cae en un estado, nos podemos imaginar, sí, claro, pero al final dice sí. Y luego ella se pregunta y le pregunta a Dios, bueno, ¿y les tengo que hablar a mis hijos de esto? Y entonces la respuesta es sí.
tienes que hablarlo. Entonces se presenta una escena donde ella les platica a los hijos y al esposo lo que puede pasar. Y se ve en el video como si realmente estuviera pasando. Al final, la moraleja, el punto final de esto es decir, ¿estamos realmente dispuestos a aceptar un cambio total de vida que incluso pueda llegar a la muerte con tal de no renunciar a nuestra fe? ¿De no renunciar a Jesús? Bueno, ese es el video. Dentro de los comentarios hay un comentario que me llamó mucho la atención, que acabo de ver ahorita que estaba yo poniendo el video. Un comentario que dice: yo no creo que Dios pida eso. Yo no creo que Dios pueda llegar a pedir la vida de un niño. Dios no es tan sádico. Así es. Creo que no entendió cuál es el punto central. Y sobre todo se le ha olvidado leer cosas, las noticias, simplemente las noticias, Sí. o sea, de lo que está pasando, y la historia de los mártires, en toda la historia del catolicismo, del cristianismo. Los mártires es lo que han tenido que ofrendar con tal de no renunciar a Jesús. Y aquí en esto, con lo que acabas de decir, por eso me recordé, nos pide una renuncia total, no de la vida física, sino de la vida espiritual, de nuestra vida moral. Entonces, dice uno, bueno, ¿realmente estaremos o no dispuestos a llevar a cabo este sacrificio? Quizá esperemos en Dios que nunca llegue y que no le llegue a ninguna otra familia el tener que hacerlo en forma física. Claro. Pero estaremos dispuestos a hacerlo. Claro. Pero fíjate el comentario, ¿no?, de esta persona. No, Dios no puede ser tan sádico. Así es. ¿Cómo va a pedir tal cosa? Por lo tanto, no existe nada, no va a haber tal problema. De verdad estamos viviendo fuera de la realidad, ¿no? Así es, totalmente. Totalmente. Porque ¿qué está pasando en este instante, no? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado durante toda la historia de la vida? Toda la historia de... Sí. En fin. Sería no conocerlo, porque si Dios ofrendó a su Hijo a una muerte de cruz, qué poquito es lo que ya pediría a nosotros nos pide también, la vida, claro, teniendo la certeza que nos vamos a la vida eterna. También sería tener mucho apego a esta vida. No me va a pedir eso porque no es tan malo. La vida no termina aquí. La vista de Dios es la vida eterna. Entonces, lo que aquí pasamos es un rato. El modo de irnos de aquí, pues puede ser de modo glorioso o de modo vergonzoso también, ¿no? Bueno, en el momento que nos toca. De modo normal. O del modo normal. Pero pues no debemos tener apego a esta vida. En el momento en que nos toque irnos, pues, es el tiempo. Es el momento, y si Dios exacto, nos lo pide por testificar por nuestra fe, pues qué mérito, ¿no? Qué honor. Así es. Y tú, Luis Alfredo, que has andado por tantas partes en el mundo, en ambientes cristianos, católicos, ¿qué opinión tienes? Por ejemplo, ¿la gente realmente está dispuesta? ¿La gente realmente querrá ofrendar todo por tal de seguir a Jesús? Escucha las palabras del Papa que van en esta dirección, de coherencia. Yo creo que si hubiera que hacer un resumen de muchas de las declaraciones del Papa en los últimos tiempos, hablan de coherencia, de ser coherentes. Es decir, no aparentemos, no juguemos a la religión, sino seamos de verdad. Entonces, pero como toda la sociedad es así, los políticos juegan a ser políticos, pero no a ser hombres sociales que están preocupados por la gente, por el pueblo, ¿verdad? Los médicos, ahora te toca. Gracias. Digo, pasamos a un corte. Los abogados, los cocineros, o sea, lo que hacemos de verdad lo hacemos para servir a la gente. Y si viéramos que alguna de las comidas que vamos a presentar en el restaurante están en mal estado, entonces y sabemos de que puede hacerle mal, pues inmediatamente la retiraríamos, aunque eso
trajera una pérdida para la empresa, en fin. No, estamos viviendo una vida de incoherencia donde todo es maquillaje, donde todo es imagen, ¿no? Así es. Y por lo tanto nos parece que la fe es igual y le damos el mismo tratamiento. Uh-huh. Y eso, además, por otra parte, es una de las razones principales por las que la gente no cree. Porque no nos ve coherentes. No actuamos nosotros. En consecuencia. Pedimos que la gente actúe, pero cuando nos toca a nosotros somos muy complacientes. Exacto. Complacientes con nosotros mismos, uh-huh. Complacientes con la familia, con el medio, uh-huh. Pero no nos comprometemos, ¿no? Claro. Entonces, lógico, como tú dices, cuando vemos una cosa de estas que está pasando a miles de kilómetros de aquí, donde prácticamente llega como una noticia y llega tanto que nos llegamos a acostumbrar. Sí, sí. Lo llegamos a ver como decir, ay, pobres, nada más. Pero a la hora de enfrentarnos, porque yo les ponía en este video, en el comentario que yo puse, fue, no lo veamos con la finalidad de ponernos a orar por aquella gente. No nos pongamos en el punto de pedirle a Dios que acabe con esto, sino como una reflexión personal que deberíamos de hacer nosotros, que nosotros somos los que estamos llevando a cabo eso aquí en México, en este momento, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra familia. No estamos matando físicamente, estamos matando en el alma, espiritualmente. Claro. Y esto que dices, bueno, va acorde a eso. No somos congruentes con lo que pensamos. A la hora de llevarlo a la práctica no sale, se queda, sí. queda en el interior para mí. A la hora que yo educo a mis hijos, o sea, yo prefiero que se estén sin molestar y que estén en una guardería, que estén con una nana o que estén enfrente de la televisión. Que no molesten. Que estén enfrente de una computadora con acceso a internet, que tengan su celular, su último modelo de celular, para que puedan penetrar en donde quiera que ellos deseen. Y nos hemos puesto a pensar lo que están viendo nuestros hijos, lo que les están enseñando. O sea, es terrible, es una verdadera persecución la que estamos permitiendo, motivando nosotros mismos a su alma. O sea, una persecución moral, una persecución que los estamos acostumbrando a la violencia, que los estamos acostumbrando al doblez, que los estamos acostumbrando a la traición, que los estamos acostumbrando al adulterio, en fin, ¿sí? Y ahora lo peor todavía, y yo lo digo abiertamente, la educación en las escuelas en la actualidad es tremenda y es funesta. Porque ahora a los niños con esto de los derechos sexuales, es pavoroso lo que están haciendo. Están deformando su psique cuando ellos están en plena formación, entendiendo quiénes son, tomando en cuenta su rol. El rol que debemos tomar se adquiere dentro de una familia. Claro. El niño toma el rol del papá y aprende cuál es el rol de la mamá, de la mujer. Claro. La niña al revés. Uh-huh. Y ahora estamos permitiendo cosas que son tremendas, en que la educación se ha vuelto el semillero de la corrupción. Claro. Y he dicho así, corrupción. Un amigo que ha sido director de un colegio me dijo, me salgo de la enseñanza. Y digo, ay, hombre, tú tienes todas las características, todo el deseo y toda la mejor actitud de ser educador, es un excelente educador. Dice, Luis, me voy porque no hay ninguna posibilidad de que podamos enseñar algo en contra de lo que los libros mismos que nos obligan a tener dicen. Y yo no estoy de acuerdo con esta idea, con el material que estamos entregando, con el contexto, los textos que estamos entregando, que van totalmente en contra del ideario de este colegio católico, donde él estaba trabajando, pero que no hay ninguna posibilidad, entonces prefiero irme afuera.
De hecho, él salió fuera, sacó a sus hijos y se han organizado con su esposa para poder educarlos en casa y tal. El homeschool. El homeschool, que es la fórmula que ellos han encontrado, tremendamente complicada también, porque les hace tener unos horarios bestiales, ¿no?, entre su marido y su esposa para poder organizarse. Pero no le veo otra solución inmediata para su familia, pero la profesión suya pues también afuera, porque no podemos ni enseñar lo que creemos, nos obligan a enseñar lo que no creemos y no hay ninguna posibilidad de cambio. ¿Qué va a pasar dentro de 5, 10, 15, 20 años con las generaciones siguientes que van a estar mal formadas? Así es. Esto que estamos comentando es muy fuerte para uno que es papá, porque tú estabas hablando precisamente del testimonio que damos los papás con los hijos. Entonces, y uno está, el que estás dispuesto a sacrificar. O sea, estás dispuesto a sacrificar la costumbre que hay en la forma de educar a los niños, llevarlos a la escuela, o estás dispuesto a conservar su inocencia, su pureza, o sea, cuidar la parte espiritual. Entonces, si no estamos dando testimonio y estamos cumpliendo a pagar algo para que el niño estudie, ¿a cambio de qué? O sea, ¿qué consecuencias tendrá esas? O sea, un niño que al tiempo, sin darnos cuenta, se alejó de Dios. Un niño que no conoce ni siquiera a sus papás y nosotros a ellos tampoco. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar? O sea, este profesor del que tú hablabas se negó a su trabajo. O sea, pero ante todo me llevó a mis hijos, porque también van por medio. O sea, es toda una... la unidad de la familia en la forma de pensamiento, la meta, llevar a los hijos a un lugar, debe ser en común, ¿no? Y qué difícil es también eso, el que el matrimonio esté de acuerdo, ¿no? Claro, es que ese es el principio, ¿no? Así es. Si la autoridad en casa pues está desequilibrada porque no comulgan el marido y la esposa sobre los principios, se llama yugo desigual. Un término bíblico. Yugo desigual. Bueno, así es. Es terrible, terrible, ¿verdad? La situación. Sí. Y además esa macabra interés en perder la inocencia. ¿Por qué? ¿Por qué ese macabro deseo de que nuestros niños pierdan la inocencia? Bueno, yo creo que aquí tenemos que hablar de algo pero todo en terreno espiritual, ¿no, Luis? Uh-huh. O sea, en terreno espiritual sabemos que hay una enorme batalla en el mundo desde el principio, uh-huh. Una enorme batalla de voluntades. La voluntad queriendo acercarse a Dios y la voluntad queriendo rechazar a Dios. Y que existen fuerzas que van alentando cada una de estas posiciones, ¿no? Fuerzas que van tratando de convencernos de que conviene alejarnos de Dios, de que Dios es utópico, de que Dios es un mito, de que Dios es un opresor, de que Dios nos quiere tener aquí. Y la parte contraria en que nos dice que Dios es amor, que Dios es libertad, que Dios es todo lo bueno. Esta batalla que inicia en este mundo desde el principio, lo vemos, el ejemplo lo vemos en los primeros seres, en Adán y Eva, ¿no? Cómo van saliéndose de lo que Dios quería plantearse con ellos. Sí. Y la historia, no importa la historia, vamos al momento de la llegada de Cristo a este mundo. Sí. Su redención, donde Él nos deja todos los medios posibles para regresar nuevamente a ese origen de unión con Dios. Lógico, esas fuerzas ajenas empiezan a trabajar para alejarnos de esto. Y hay varios puntos que son muy específicos en donde ataque. Primero, ¿dónde puede atacar? En la familia. Uh-huh. Bueno, antes de la familia, quizá
la idea de nuestro origen, quitarnos la idea de que somos seres creados. La palabra creado, cuando yo digo soy un ser creado, lo que estoy diciendo es dependo de alguien. Claro, del creador. De un creador. Y si yo digo soy creado, forzosamente debo entender que mi finalidad como ser, como individuo, como familia humana, no está en mí, ni está en nosotros, comunidad, sino está en creador. Entonces, esa idea es muy fuerte, entonces tenían que romperla. Y de ahí tanto ataque a la idea creacionista. Tanto ataque que ya en la actualidad creo que ya logró su éxito. Prácticamente son pocos los que creen en esto. Si tomamos en cuenta el número total de cristianos, estamos hablando de ¿qué? 1,000 millones de personas. ¿Cuántos judíos habrá? ¿Cuántos, del Islam? Entre todos nosotros juntamos una minoría que cree en un creador. O sea, es el mismo, con diferentes ideas, pero es el mismo, ¿no? Y el resto de la humanidad prácticamente está no creyendo en esto. Y después viene la familia como núcleo. Y hay que destruir a la familia. Y la familia prácticamente está destruida ya en la actualidad. O sea, ya no tenemos un núcleo familiar, ya no tenemos una idea de familia. Ahora la familia ha sido, ¿cómo le llaman? Sociedades compartidas o algo así, ¿no? Sociedades anónimas. Sociedades anónimas. En donde la familia prácticamente se une y se desune con la mayor facilidad. El niño es un objeto más de la casa que se divide, tú te llevas esto, yo me llevo esto. O sea, ya no es un ser humano que hay que formar, ya no es la responsabilidad. Y lógico, entre más corrupción haya dentro de la familia, mejor, porque entonces menos se integra. Lo único que quedaba por corromper era la infancia, el niño inocente. El niño inocente que es como una esponja que absorbe todo, y no es que nada más lo absorba, sino lo absorbe, se lo queda y lo integra en su personalidad, en su forma de ser, en su actuar. Y serán los futuros. Y serán los futuros adultos los que dirijan. Entonces era necesario corromper al niño. Un ejemplo que todos conocen, que todos hemos vivido aquí en México, fue cuando empezó la campaña de no arrojes basura. Y empezó en los niños, si se acuerdan, hace 30 años. Y el papá que iba en el coche, me incluyo entre ellos, y que de repente un papel y lo tirábamos por la ventanilla, y que el niño decía, papá, no arrojes la basura. Y lo íbamos tomando hasta que nos cambió. El niño nos cambió con una educación que le dieron. Claro. ¿Qué educación le estamos dando ahora? Tremenda, porque a la hora que le decimos, oye, eso no es lo lógico, no es lo normal. Decimos, ay, papá, por favor, ¿cómo? Eso es lo normal. Sí. Hemos convertido en virtud los vicios, y los vicios los transformamos en virtud. O sea, es tremendo. Entonces, ¿por qué corromper al niño? Porque había necesidad de corromper a la sociedad desde su inicio. Claro. Para asegurarse que en el futuro todo sea acorde a lo que se quiere, ¿no? Quitar a Dios de este mundo. Y esto me recuerda una lectura de Luisa, no sé si quieran oír. A ver, por favor. ¿Sí? Una lectura de Luisa que es muy, muy curiosa, a mí me parece muy hermosa. Está Luisa junto con Jesús muy al inicio de su vida de intimidad con él. Y entonces un día está hablando de que el mundo lo debe querer mucho a Jesús. Y entonces Jesús le dice, ¿quieres que vayamos a ver si las criaturas me quieren? Como decir,
en forma espiritual se entiende, ¿no? Y entonces Luisa le dice, seguro que te querrán. Siendo tú el ser más amable, ¿quién tendrá la osadía de no quererte? Y entonces él, vayamos y después verás lo que harán. Nos hemos ido y cuando llegamos a un punto donde había mucha gente, ha sacado la cabeza de dentro de mi interior y ha dicho aquellas palabras que dijo Pilatos cuando lo mostró al pueblo: Ecce homo, he aquí al hombre. Y comprendía que aquellas palabras significaban que si querían que el Señor reinase como su rey y tuviese el dominio en sus corazones, en las mentes y obras, y aquellos respondieron: quítenlo, no lo queremos, más bien crucifíquenlo, a fin de que sea destruida toda memoria suya. Dice, ¿cuántas veces se repiten estas escenas? Entonces el Señor ha dicho a todos: Ecce homo. Al decir esto sucedió un murmullo, una confusión. ¿Quién decía, no lo quiero por rey mío, quiero la riqueza? Otro el placer, otro el honor, ¿quién las dignidades? ¿Y quién tantas otras cosas más? Con horror yo escuchaba estas voces y el Señor me ha dicho: ¿has comprendido cómo nadie me quiere? Curioso, y es una realidad. Sí, sí. Es una realidad. Entonces, Jesús aquí la invita a ir a un lugar donde ella supone que sí lo van a querer. Claro. ¿Y a dónde sería? A la iglesia. A la iglesia. Y entonces le dice Jesús: ¿has comprendido cómo nadie me quiere? Ajá. Sin embargo, esto es nada. Dirijámonos a la clase religiosa y veamos si me quieren. Y ahí sí que estaba segurísima ella. Sí, ahí Luisa dice, por supuesto. Dice, entonces me he encontrado en medio de sacerdotes, obispos, religiosas, consagrados. Y Jesús con voz sonora ha repetido: Ecce homo. Y aquellos decían: lo queremos, pero queremos también nuestra conveniencia. Otros: lo queremos, pero junto con el interés. Respondían otros: lo queremos, pero unido a la estima, al honor. ¿Qué hace un religioso sin estima? Replicaban otros: lo queremos, pero unido a alguna satisfacción de criatura. ¿Cómo se puede vivir solo y sin que nadie nos satisfaga? Y algunos llegaban a querer al menos la satisfacción en el sacramento de la confesión. Pero solo, casi ninguno lo quería, no faltando también que alguno no se ocupara de hecho de Jesucristo. Wow. Es fuerte, muy fuerte, una lectura muy fuerte, y bueno, a muchos les parecerá exagerado, a muchos quizá les ofenda, a muchos les va a salir, quién sabe qué les vaya a salir, pero en realidad es algo que es real, ¿no? Muy, muy real. Qué interesante, ¿verdad? O sea, la gente incrédula, descaradamente, sin ningún prejuicio, decía: no lo queremos, fuera de aquí, ya está. Pero los que se supondría que tendríamos que quererlo, sí, claro que lo queremos, ¿cómo no? Por eso estamos nosotros en estos... Aquí en la iglesia. En la iglesia. Pero también queremos otras cosas. Uh-huh. Claro, es la realidad. Así es. La incoherencia que hablábamos antes. Así es. El amor lo hemos dividido y hemos comprado un estante. Exacto. En donde poner, en qué usamos nuestro amor, ¿no? Ponemos a la criatura, ponemos al trabajo, ponemos el poder, ponemos la riqueza, ponemos al perico, ponemos al perro, ponemos el coche nuevo, el deporte, el hobby, en fin. Y como una cosa más. Y como uno más ponemos a Dios. Exacto. A ver, ¿qué me quito ahorita para decir a Dios? Sí, a ver, listo. Ya te quise, ya cumplí. Y todavía creemos que somos buena gente, ¿verdad? Así es, todavía creemos que somos católicos. Uh-huh.
En fin, parece crítica, pero desgraciadamente es una enorme realidad. Me he quedado con ganas de escuchar cuál es la canción preferida aquí de nuestra amiga. Bueno. Estaba muy bueno el tema. La primera vez que supe del disco, porque no lo supe por promoción y por nada, estaba haciendo un resumen del libro 1. ¿Qué? Y estaba con una joven que se llama Alejandra. Y estábamos en esta parte decía Jesús, quiero que las criaturas te desaparezcan del todo. Y cuando leyó esa frase, ella empezó a repetir, si tú no quitas esa piedrecita de tu voluntad, le dije, ¿cómo es? Me dijo toda la frase, dije, ¿cómo te sabes todo de memoria? Dice, lo oí en una canción. Dice, y eso me recordó la canción, entonces la busqué para escucharla. Y efectivamente ya he escuchado en canción, no leído. Cuando uno está taraleando las canciones, de repente hace un clic el cerebro y dice, es esto, ¿no? Y pues me ayudó esa canción a profundizar, no solamente entender mejor el libro 1, que era el trabajo que estaba haciendo en ese momento, sino ese clic que hizo en mi mente fue cuando quito mi voluntad y mi voluntad ya no maneja toda esta vida y pongo la voluntad de Dios a manejar todo, o sea, inmediatamente estoy obteniendo lo que Dios quiere de mí y Dios lo está obteniendo, y fue a través de esa canción. Entonces, si el motor de la vida es la voluntad, pues quito la piedrecita de mi voluntad para poner como motor de mi vida la vida de Dios mismo, para que ya no sea yo quien viva, sino viva Dios en mí. Por eso me gustó esa canción. Y qué bonito que la chica se lo aprendió de memoria. A ella le llamó la atención. Así es. Pero ¿cómo te has aprendido de memoria una frase? Es todo un texto del libro 1, porque yo lo había leído, pero pues de memoria no me lo sé, tengo la idea y se lo escuché. Pero la melodía sí que te ayudó a recordar. Sí, yo creo que hay melodías que se quedan, ¿no? Se quedan fijas. Es que y las tararea uno. Claro. Y es que es un plus. Sí, y ayuda, que de repente hace clic y como si nos prendieran la luz del cuarto, ve uno, esto es lo que quiere decir Jesús. Tienes el concepto en pedagogía, ¿verdad? Tienes el concepto, tienes la posibilidad de expresarlo. Si le pones la música, entras todavía a un nivel más fuerte de impacto. Si eso además va vestido con una imagen, todavía tiene mayor impacto. Si eso va unido a un gesto, todavía tiene mayor impacto. Va más allá. O sea, lo que estás proponiendo es hacer una película. Un video. Ahora, el último trabajo que estoy haciendo ahora mismo es para una congregación en España son todos ¿cómo se llaman? Karaokes. ¿Con karaoke? Sí. Entonces son imágenes que van ilustrando de lo que estamos cantando, y las palabras que están saliendo en karaoke de tal manera que se puede proyectar. Y quizá ayuda más a lo que hablábamos antes, de que quizá no siempre hay un cantante que puede dirigir una canción, ¿verdad? Pero si se ve el texto y está viniendo en el momento antes, como si estuvieras leyéndolo en el libro de cantos de antes, ¿verdad? Entonces te llama la atención, estás escuchando el sonido y el texto te va ayudando a ir cantándolo, ¿no? Entonces, pues tampoco es una cosa tan complicada de hacer. Con que haya la gente que tenga el deseo de hacer este tipo de cosas, que en realidad yo sí creo que sea fácil. O sea, ya ahora con estos medios que tenemos. Sí. Y claro, no a nivel profesional, pero a un nivel bastante alto, decente, ¿no? Bastante decente, porque los medios hoy en día están para que cualquiera que tenga un poquito de ganas, pues pone los textos, le pone una foto de fondo, y ya es suficiente. Así es. Muy buena idea, fíjate. Sí. Qué bien. Está hecho. Ya veo aquí. No.
A mí no. A cierta persona que hay por ¿Que aquí. le conoces? ¿Ah, sí? Ciertas artes así como para componer. No es cierto. No, pero sí, es muy buena idea. Sí, claro. Generalmente nosotros en los retiros tratamos de hacer momentos de oración, de meditación, y lo llevamos ante el Santísimo, ¿no? O sea, para estar profundizándonos más. Pero esto me parece excelente también, o sea, un momento en el cual nos profundicemos en la divina voluntad, y con este tipo de proyección de medio, de imagen, de sonido. Incluso yo diría, hasta se podría poner la voz cantando, el cantante. Sí. No, es que es así. O sea, toda la canción normal del disco, pero luego ves la imagen con las frases. Todo junto, todo es el paquete. Con la letra. Todo junto, ¿no? Sí, claro. Ese es Perfecto. lo efectivo. Y la gente está cantando, ¿no? Bueno, si nos permites... Como no experimente. Si nos permites experimentar con tus canciones del Hágalo, disco. por favor. ¿Sí? Sí. Perfecto. Yo tengo el trabajo del libro 1, que andábamos buscando precisamente música de fondo para hacer esto. Para presentarlo, y tengo algunas otras presentaciones Perfecto. también que no tienen música, entonces se la mando y a trabajar. Sí, claro. Porque tengo una canción, dura 2 minutos y medio, 3 minutos. Tampoco es tanto, ¿verdad? Buscar una bonita foto de fondo, porque tampoco se trata de que distraiga excesivamente. No, algo que te lleve el espíritu hacia Dios. Hacia eso. Te sensibiliza, y luego es el texto que va apareciendo ahí. No todo el mundo sabe hacerlo palabra por palabra, o letra por letra, como se pone a veces en algunos karaokes, pero el trabajo que hemos hecho ahora, por ejemplo, son frases directamente, o sea, la frase completa. La frase completa. Te da tiempo para mirarlo, aparece unos segunditos antes de que empiece la frase para que puedas estar preparado para cantarlo. Entonces ya lees la frase, cuando se termina la frase, pues viene otra nueva. Exacto. Y así, que es una cosa técnicamente fácil de hacer. Fácil. Y hay que tener simplemente una pantalla o una pared blanca y un proyector y la computadora de donde se dispara. Exacto. Y ya está. Y bueno, la amplificación, ¿verdad? Siempre hay pequeños elementos técnicos que hay que tener, ¿verdad? Sí, o sea, tener una buena computadora que tenga suficiente capacidad, velocidad, diría yo, para que no se trabe. Claro. Y un cañoncito y una pantalla. Claro. Nada más. Y la amplificación del sonido, o sea, sí, exacto. Sí, porque si no te quedas solamente con el sonido que sale de la computadora, es mínimo. Si estás para ti solo, está claro. Pero si tienes 20 personas, 30 personas... No, y en un retiro, donde hay, no sé, 100, 200, 300 personas. Pero sí, es muy práctico, sí. Bueno, pues salió una muy buena idea. Yo espero poder... Parece que no hacemos nada. Pero hacemos todo. No, pero es que contigo, o sea, tienes mucha noción de todo lo que implica esto, ¿no? Esta transmisión de comunicación a través de la música, a través de la imagen. Sí. Y bueno, pues tomamos de ti. Claro. Y el uso perverso que hace mucha gente de estos elementos para evangelizar, entre comillas, ¿no? Para adoctrinar, para hipnotizar a toda una generación. Así es. Yo recuerdo hace como... No sé, voy a revelar mucho mi edad si digo... Bueno, déjalo así. ¿Tiempo? Muchos años, por lo menos como 30 años. Un poquito más. Un poquito más, nada. Estar escuchando una conferencia de un comunicador que se llama McLuhan, tremendo, una personalidad muy importante en las comunicaciones, y dijo, va a llegar un momento, muy pronto, donde todo el mundo podrá ser emisor de sus propias imágenes o sonidos o lo que sea. Todo el mundo podrá ser emitir. Comunicador. Y yo hace 30 años atrás, cuando escuché esto, yo pensé, qué difícil, porque claro, en aquella época había que tener un canal de televisión, había que hacer una película, había que, qué sé yo, o una radio, entrar a una radio para poder llegarle a todo el mundo.
Pero no me quedé, pero la idea de que todo el mundo podrá hacerlo. Warhol, el pintor norteamericano, dijo: todo el mundo en un futuro será capaz de ser famoso por un minuto. Y seguían esa misma idea de que todo el mundo podrá hacerlo. Entonces seguía yo pensando, ¿cómo será esa idea? Y otro elemento que decía McLuhan era que la sociedad que viene, y que ya estaba 30 años atrás, imaginaros, pero que viene para el futuro, dice, funcionará en base a impulsos. Reaccionará ante los impulsos visuales, auditivos. Entonces, no reaccionará ante la reflexión, ¿verdad?, o hacia un discurso lineal, sino que actuará de acuerdo a los impactos que reciba, visuales. Y cuando ahora caminamos por la calle y vemos a la gente con su teléfono en la mano, recibiendo las imágenes y los impulsos que está recibiendo, y prácticamente hipnotizados, ¿verdad? Sí. Entonces, wow. Era cierto. Era cierto. De esto estamos hablando, ¿no? Y yo creo que a esto se refería Juan Pablo II, su santidad Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ajá. Cuando decía que había que usar los medios modernos para la evangelización, refiriéndose a la nueva evangelización. O sea, ya no es el ir a predicar, sino es a través de esto, ¿no? De esto que dice. De los lenguajes así actuales. Claro, es que si no estamos, no existe. Claro. Alguien sácalo del celular y ponlo a oír una plática y le es tremendamente cansado, aburrido y se sale. El otro día en la casa de un amigo, el padre le dice: apaga el iPad que vamos a comer. No, apaga el iPad que vamos a comer. No, o sea, de verdad estaba sufriendo porque iba a desconectarse para conectarse con la familia. Así es. Y vamos, no era que era un capricho, es que era, vamos, auténticamente. Yo recuerdo cuando éramos niños y nosotros nos sufríamos porque nos desconectábamos de los libros que leíamos. Dice: cierra ese libro, deja de leer. Deja de leer, y decía uno, ay. Después fue la tele. Exacto. Apaga la tele que vamos a comer. Y decía, no, pero espérate tantito. O peor de todo, comer mirando la tele, ¿no? O mirando. Ay, qué cosa más triste. Que eso es lo que hacemos ahora. Sí, claro. O sea, eso es muy curioso. Sí. Yo todos los martes nos reunimos con un pequeño grupito para hablar de esto, de la divina voluntad, ajá, en un café, en un restaurante. Okay. Y ahí es curiosísimo, hay parejas, hay mesas donde hay familias o varias personas, y cuando menos más de la mitad de los que están ahí están con su celular. Están juntos, platicando. Yo creo que se están mandando mensajes entre ellos mismos. O sea, más morboso. Sí. Qué feo. O sea, dos novios o dos esposos que están. Y yo digo, bueno, se han de estar diciendo, a ver, ¿qué quieres comer? ¿Cuál será el siguiente plan? Curioso. Ay, qué triste, pero ¿no? tienes toda la razón. Sí. O sea, en este medio, pues hay que usar las armas, ¿no? Y muchas de estas armas pueden ser, digamos, armas positivas, o sea, pueden ser usadas con el espíritu positivo y por tanto pueden ser limpias, ¿no? O son alienantes, ¿no? Pero no debiéramos nosotros ser alienantes en la comunicación. No, pero sí llegar con ese medio. Sí, exacto. La metodología, ¿verdad? Exacto, o sea, usarlo, pero sí, no llegar al extremo. De la hipnotización, porque cuando uno escucha un tipo de música, y los que conocemos un poquito de esto, uno sabe que está usando unos trucos para impactarte. Me decía un directivo de televisión, cada tantos segundos en una telenovela tiene que haber un impacto para que la gente esté enganchada constantemente. O sea que es ya hasta medido. Sí, es visual, es auditivo, es de conceptual, es de gesto, lo que tiene que haber un impacto de lo que. Y si no te tú estás en la película y sabes que y ya sabes que algo viene.
La música. Te está diciendo, prepárate, Sí. ojo, no te distraigas, que viene aquí lo importante. Y te tienen en ese impacto, ¿verdad? En esa hipnotización, hipnotismo, lo que fuera. Ujú. Por lo tanto, no hay un uso, digamos, malo, negativo, ¿verdad? Que quita la mente de la persona para que quede hipnotizada. Pero fijaros en el contraste de lo que estamos aquí hablando de la divina voluntad, que prácticamente es el mismo objetivo que ha logrado el malo, de que queden hipnotizados o sin capacidad de reflexión las personas. Y cuando nosotros hablamos de cederle nuestra voluntad al Señor, aparentemente a la gente les suena, ustedes quedarán convertidos en unos zombies. Ujú. Aquí lo ven al revés. Exacto, Aquí lo ven malo. exacto. Curioso. Curioso, ¿verdad? ¿Sabes qué me llama mucho la atención, cambiando un poquito de tema? Uh-huh. Que te veo a ti como queriendo, como entusiasmado, como aceptando esto de la divina voluntad. Yo, O sea, el hecho, es un hecho, ¿verdad? Yo, como he entrado en la iglesia, estoy trabajando muchas veces en conceptos, en ambientes, en lugares distintos, todo es positivo, desarrollo aspectos creativos unidos a la evangelización, ¿verdad? ujú. Y en muchos te influyen, muchas cosas te influyen, ¿no? Lo que pasa es que esto no es un aspecto, esto no es un carismita más. Aquí amigo, estas yo le digo que son ligas mayores. Aquí no resulta que has entrado en conexión con un movimiento que desarrolla un carisma y que te aporta ciertas cosas, elementos positivos, y lo aplicas tú a tu vida, a tu espiritualidad, lo que sea. Aquí estamos hablando de otro tema mucho más gordo. Así es. Y entonces, claro, sí que te mueve el Bueno, eso es lo que me llama la atención de veras. Y me congratulo contigo, o me sea, alegro porque sí. creo que sí has tenido un concepto muy exacto de que esto no es No, algo más, ¿no? sí, así es, Que esto no es para agregar, exacto, sino esto es para quitar todo y entrar todo. exacto. Qué bueno, Luis. Por eso es de minorías, ¿no? Muchas veces, ¿no? Así es. Jesús, yo digo, desafortunadamente, Él sabe lo que va a pasar y siempre nos repite, serán pocos. Serán pocos. Pero, por otra parte, pensamos en este mundo en que vivimos, ¿no? En la realidad nuestra en Europa, por ejemplo, ¿no? De pronto todo el mundo se siente tan seguro, estaba tan tranquilo, las cosas malas pasaban en América, ¿no? Ujú. En todo caso. Y de pronto la gente lo dice abiertamente, estamos desamparados, no sabemos qué va a pasar, tenemos miedo, incertidumbre, ¿verdad? Entonces hay un clamor a Dios, a ese Dios que lo hemos dejado en las bibliotecas o en nuestros hermosísimos templos, O en los museos. en los museos. Así es. Y entonces aquí viene un planteamiento como que ofrece la divina voluntad de un cambio radical, de concebir la fe, Exactamente. que yo pienso que es una aportación muy importantísima para la iglesia en este momento. No sé cómo se realizarán las cosas y cómo permeabilizará este mensaje a la iglesia, pero yo no veo muchas otras alternativas radicales, ¿verdad? De maquillaje sí hay muchísimas. Así Ser es. más sociables, caerle bien a la gente, ser más humanistas, todo aparentemente es positivo y bueno para que ser más aceptado por la sociedad y de esa manera pues tener una vida un poquito más normalizada y que no molestemos a nadie, etcétera, etcétera. Esa es una posibilidad, ¿verdad? Ujú. de encajarnos en la sociedad. Y la otra es pues de que hay un cambio auténtico y profundo, ¿verdad? Y radical. Así es. Y bueno, pues ese cambio es esto que nos están ofreciendo ahora. Y por eso te digo, realmente te veo y digo, wow, muy, muy bien. Muchas gracias. Bien, porque en realidad es poco tiempo que yo sepa que tú conoces esto, ¿no? Sí. Y bueno, pues estamos en este medio y pues sigamos adelante, ¿no? Muy bien. Sigamos adelante y tratemos de
llevar una vida más acorde a este cambio que se nos propone. Y pues, ¿qué decir? Seguir con la divina voluntad. No hay otro camino. No hay otro camino. No sé, o sea, probablemente quizá quieran escuchar otro poquito. Uh-huh. ¿Sí? Sí, por favor. Sobre el amor, ¿sí? Algo que es interesante también, a mí me parece muy, muy demostrativo de lo que ha pasado en nuestra sociedad actual, uh-huh, en que el amor lo hemos siempre manejado, el amor a Dios lo hemos manejado a través de, o sea, no sé, como que triangulamos, sí, el amor a Dios. Ya no es un amor a Dios directo, sino ahora lo triangulamos. Lo triangulamos con el amor por determinada persona que me guía, por determinado lugar o grupo que me arrima. Sí. Y uh-huh, las ideas que Jesús tiene del amor son totalmente diferentes, ¿no? Entonces Él dice, el verdadero amor debe ser solo. En cambio, cuando está apoyado en algún otro, aunque sea santo, aunque sea persona espiritual, me da náusea y en lugar de contento me da amargura y fastidio. Porque el amor solamente cuando es solo me da completo dominio y puedo hacer lo que quiero del alma. Además, el ser solo es de la naturaleza del verdadero amor. En cambio, cuando no es solo, una cosa se puede hacer, pero otra no. Es un dominio restringido que no me da la plena libertad y por tanto el amor se encuentra a disgusto y restringido. Y creo que es una idea muy concreta, ¿no? Somos muy dados a esa búsqueda de algo o de alguien que me guíe. De un movimiento, de una persona que me diga el cómo. El gurú. El gurú. El gurú. Sí. El gurú. El gurú incluso dentro de nuestra religión, o sea, sí, es ese punto. Pero con ese concepto de gurú, que es el que lo el sabe, maestro, el que lo sabe todo, el que te guía. Ajá. Y Jesús, o sea, que creo que abiertamente nos lo está diciendo, es una relación entre tú y yo. Yeah. Es una relación entre el alma y Dios. Y yo. Pero claro, de la otra forma nos escondemos fácilmente. Así es, me oculto. Sí. O sea, y sobre todo me justifico. Tengo motivo, tengo algo para justificarme. Claro. No me dijeron, no me llevaron. La otra propuesta es la desnudez total, pero es la coherencia de la divina voluntad también, ¿no? Uh-huh. Es la desnudez, ahí no hay. Creen despojarse de todo, exacto, pero yo les revisto de todo. Es lo que es tan duro de aceptar, ¿verdad? Así es. No creemos, no tenemos fe. No. Y bueno, yo creo, perdón, esto también es muy, muy común, ¿no? Este apego que tenemos a las personas. El sentirnos... Y que parece suena tan bien, ¿no? Sí, suena tan bien, hasta de una persona santa, ¿no? Exacto, que me está dirigiendo, sí. Y como que él es el responsable de mí. Correcto. Si me ha dirigido mal, pues yo me hago a un lado, ¿no? Él es el responsable. Yeah. Entonces, qué difícil es desapegarnos de todo eso, porque pues hasta de los mismos sacerdotes, o sea, sacerdotes que nos llevan a Dios, sí, nada más, pero no quedarnos ahí, sí, con ellos, ¿no? Y no olvidemos que muchas de estas personas también humanamente están buscando esa gratificación. Claro. Sí. ¿Verdad? Y entonces sin pensarlo y a veces sin ninguna mala intención, algunos posiblemente sean conscientes de que hay una gratificación que le da el que la gente los aplaude, los besa y los adore. Pero muchas personas lo hará inconscientemente, ¿no? Pero todo el tiempo tiene que estar uno consciente de esto, ¿no? De que no se apegue a nadie. De que no haya el apego. Porque finalmente apegados a una persona o un movimiento siempre es restringir la voluntad de Dios, porque nos tenemos que encuadrar a lo que el movimiento nos marca, a los lineamientos, incluso a horarios, porque difícilmente una persona saliendo de su movimiento sigue la vida en Dios, ¿no? Se dedica
a lo que tiene que hacer y regresa a su movimiento, entonces a dedicarle, según los lineamientos, lo que Dios pretende de esta persona. Es encasillarlo. Y de verdad que Dios encasillado ya no tiene la libertad de obrar. Entonces, pues sí es una gran ganancia el soltarnos de cualquier espiritualidad, de cualquier norma que limite a Dios. Sí, pero yo no diría norma, porque la norma es de la iglesia. Y la iglesia no la norma de la iglesia, no. Sino soltarnos de la persona o soltarnos del movimiento. Del movimiento. Pero la norma es la iglesia. Y estando en el movimiento y estando en comunidad, ¿no? Así es. Porque tampoco se trata de que nos quedamos colgados en el aire. Sí, que nos vayamos ahí. No, debemos estar injertados pero en la iglesia. El crecimiento es nuestro. Exacto. Sí, pero injertados en la iglesia, porque necesitamos de la iglesia. Sí, y la mediación, la gente y todo lo demás, todo eso es bueno. Lo malo es cuando es la dependencia. Cuando ya dependo total y absolutamente de algo o de alguien, ahí es lo malo. Pero hay que recordar, o sea, la iglesia fue creada, fue realizada como una ayuda para nosotros. Yo necesito de los sacramentos, yo necesito de la Eucaristía, yo necesito de la confesión, en fin, necesito del sacerdote, ¿no? Sí. O sea, como ministro. Sí. O sea, Jesucristo fundó una iglesia, no precisamente fundó movimientos y las situaciones en las que luego nos encasillamos. ¿A qué me refiero cuando nos encasillamos en algo? O sea, por ejemplo, y sin ofender, respeto mucho a San Francisco, pero cuando todos queremos ser igual a San Francisco, y no es un San Francisco el que Dios quiere de mí, ya tuvo uno. Me quiere a mí, en mi individualidad, en mi tiempo, en mi espacio y en mis circunstancias, para hacer y cumplir en mí la voluntad y el plan que Dios tiene para mi persona. Para varios San Franciscos pues se hace una serie y le van a salir mejor, ¿no? A que se quiere partir, a que yo me encasille a imitar a San Francisco, a imitar a cualquier otro santo. Y entonces nos perdemos en la imitación del santo y olvidamos a Cristo. Y no nos transformamos en otro Cristo, y no es Cristo quien vive en nosotros, sino a quien tratamos de meter a vivir en nosotros es a un santo. Bueno, pues amigos, desgraciadamente el tiempo se nos terminó. Y bueno, pues agradecemos mucho la presencia de Luis Alfredo. Tenerte aquí. Y ojalá que podamos contar con tu visita, aunque sea ya de vez en cuando, cada año, cada 2 años. Sí. Y Rosy, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Y nos vemos la próxima semana. Ahora sí, para continuar con el amor. Hasta luego. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.